el proceso, que es una cosa, y otra cosa es el desistimiento de la pretensión. No es lo mismo. Si yo me desisto del proceso, puedo demandar de nuevo. Pero si me desisto de la pretensión, ya no. Porque la resolución que declara por desistir de la pretensión a una persona tiene el valor de una sentencia infundada. Por lo tanto, si yo me desisto de la pretensión, significa que ya perdí de antemano el proceso. Ya no puede volver a demandar lo mismo. Pero en la práctica a veces se da. Por lo tanto, cuando una persona se desiste del proceso, debe tener mucho cuidado al leer la resolución, que la resolución diga que lo tengan por desistido del proceso. Porque de repente por error puede salir de que lo tienen por desistido de la pretensión. Y después demanda de nuevo porque no se dio cuenta, y cuando demanda recién abierto. Pero ya pasó el plazo pues para pedir que esa resolución se corrija. Se presenta un conflicto ahí. Entonces, cuando uno se desiste de la pretensión, automáticamente ya no puede volver a demandar sobre lo mismo, porque eso tiene valor de sentencia infundada. Lo que puede hacer en ese caso ya no cabría, sino tal vez alguna otra pretensión. ¿Cuáles son los requisitos? Que sean las mismas partes, que sea la misma pretensión objeto y que exista resolución teniéndose por desistido de la pretensión. Si hay las mismas partes, es la misma pretensión y hay una resolución que hay por desistido de la pretensión, no puede volver a demandar sobre lo mismo. El efecto de esta decisión es que te va a declarar la nulidad de lo actuado y la conclusión del proceso. Después tenemos otra excepción de conclusión del proceso por conciliación o por transacción. Aquí hay dos excepciones en una. Una cosa es la conciliación y otra cosa es la transacción. ¿Cuál es la diferencia entre la conciliación y la transacción? En la conciliación interviene una tercera persona, que es el conciliador. En la transacción no. Si dos personas concilian un conflicto, hay de por medio un conciliador que suscribe el acta. Y si dos personas transan un conflicto, no hay nadie, los dos nomás transan, hacen el documento, lo firman y legalizan las firmas. Pero en ambos casos, cuando hay acta de conciliación o cuando hay un documento de transacción homologado por el juez, procede a plantear una u otra excepción. Si es conciliación, excepción de conclusión del proceso por conciliación. Si es transacción, excepción de conclusión del proceso por transacción. ¿Y cuál es el efecto de estas excepciones? Que se declare la nulidad de lo actuado y la conclusión del proceso. Ese es el efecto que se va a obtener cuando se obtiene éxito en el planteamiento de estas dos excepciones que están en una. Y lógico que tienen que ser las mismas partes, la misma pretensión, y que las partes hayan conciliado el conflicto, y si es de transacción, que las partes hayan transado el conflicto. Eso es lo que se refiere a estas excepciones de conclusión del proceso por conciliación o por transacción. Otra excepción procesal es la excepción de caducidad. La excepción de caducidad procede cuando se presenta una demanda fuera de los plazos de caducidad señalados en la ley. Entonces, para poder plantear esta excepción, es requisito indispensable primero analizar la norma civil y ver si la pretensión incoada tiene plazo de caducidad señalado en la ley. Si es de que tiene un plazo de caducidad señalado en la ley y la demanda se presentó después de haber vencido ese plazo de caducidad, simplemente uno deduce esta excepción para que el juez declare la nulidad de lo actual y la conclusión del proceso. Es más todavía, esta excepción de caducidad el juez la puede decretar de oficio al calificar la demanda, de acuerdo al 427, inciso 3 del Código Procesal Civil. El juez, cuando califica la demanda y advierte que ya caducó el derecho, simplemente va a decir, habiendo caducado el derecho, improcedente la demanda y al archivo. Muy bien. En consecuencia, todos los casos tienen plazo de caducidad. No, solamente algunos. Por ejemplo, caso de divorcio, el adulterio, 6 meses de conocido el hecho, 5 años de producido, la conducta deshonrosa, la violencia físico-psicológica que caduca los 6 meses de producido el hecho,
En los casos de rescisión por lesión, 6 meses. En los casos de pago de mejora, 5 días. Cuando hay desalojo, demanda de desalojo de por meses, son plazos perentorios. Por lo tanto, ¿qué extingue la caducidad? La caducidad extingue la acción y el derecho. Cuando se vence, cuando concluye el plazo de caducidad, significa que ya se extinguió la acción y el derecho, ya no puede demandar. Entonces, esta excepción es una excepción perentoria, porque al final el juez va a concluir, si es declarada fundada, la nulidad de lo actuado y la conclusión del proceso. Después tenemos la excepción de prescripción extintiva. Los plazos de prescripción extintiva también están señalados en el Código Civil, artículo 2001. El plazo máximo de prescripción extintiva es de 15 años, con la última modificación del Código cuando se trata de pensiones alimenticias devengadas. Los demás casos, casos de derechos reales, ejecución de resoluciones, es 10 años, después hay 7 años, 2 años, pero ahí están los plazos de caducidad, de prescripción, perdón. Entonces, cuando uno plantea la excepción de prescripción extintiva, está diciendo, señor juez, la demanda se ha presentado después de haber vencido el plazo de prescripción extintiva señalado en la ley. Y si el juez la declara fundada, simple y llanamente va a declarar la nulidad de lo actuado y la conclusión del proceso. Pero en cuanto a la prescripción extintiva y la caducidad hay una diferencia, dos diferencias sustanciales. Primera diferencia: la caducidad extingue la acción y el derecho. La prescripción extingue solamente la acción, pero no el derecho. Es decir, ahí está tu derecho, pero ya no puedes accionar, ya no tienes tiempo. Otra diferencia: la caducidad no se interrumpe, la prescripción sí se interrumpe. Otra diferencia: la caducidad el juez la puede decretar de oficio, la prescripción extintiva no. Hay un artículo expreso del Código Civil que el juez no puede sustentar sus fallos en la prescripción si es de que no ha sido invocado por las partes. Por lo tanto, si las partes no invocan la prescripción extintiva, el juez simple y llanamente no se puede pronunciar sobre algo que no ha sido planteado. ¿Y cuál es el efecto de esta excepción? Declarar la nulidad de lo actuado y la conclusión del proceso. Otra excepción es la excepción de convenio arbitral. La excepción procesal de convenio arbitral procede cuando dos personas han sometido la controversia a un tribunal arbitral. Se está discutiendo ahí la pretensión en un tribunal arbitral. Y no obstante que hay en trámite un tribunal arbitral, va al juez a demandar lo mismo. No puede haber en trámite un proceso arbitral y por otro lado, por los mismos hechos, las mismas partes, la misma pretensión, un proceso judicial. Entonces, ante el juez, ¿qué se pide? ¿Qué se plantea? Excepción de convenio arbitral. ¿Para qué? Para que se anule este proceso, se concluya y continúe el proceso arbitral. Ahora, si el proceso arbitral ya concluyó, ya hay laudo arbitral, no procede tampoco plantear esta excepción. Ahí procede plantear la excepción de cosa juzgada, porque la excepción de cosa juzgada procede cuando hay sentencia firme o laudo arbitral firme. Por lo tanto, si hay un laudo arbitral firme, ya no procede plantear la excepción de convenio arbitral, sino la excepción de cosa juzgada. La excepción de convenio arbitral es parecido a la litispendencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia que en la litispendencia hay dos procesos, uno comenzado y otro que recién comienza. En el convenio arbitral hay un proceso que no lo sigue el juez sino los árbitros, esa es la diferencia. Y acá quieren iniciar otro proceso sobre lo mismo. En esos casos, esta excepción, el efecto es declarar la nulidad de lo actual y la conclusión del proceso sin perjuicio de que el proceso arbitral continúe con su trámite correspondiente. Bien, entonces esas son las excepciones procesales. Ahora vamos a ver las excepciones sustantivas. Las excepciones sustantivas son aquellas que las encontramos dispersas en el Código Civil, no están en el Código Procesal Civil. Las encontramos dispersas en el Código Civil, y los efectos son distintos. ¿Por qué? Porque una excepción sustantiva lo puedes plantear si consideras vía demanda o lo puedes plantear vía excepción sustantiva cuando hay un proceso abierto. Y mediante una excepción sustantiva
vas a conseguir que se le ponga fin a un determinado proceso, o también puedes conseguir tener éxito en tus pretensiones. Y entre las principales excepciones sustantivas tenemos en primer lugar el llamado derecho de retención. El derecho de retención es una excepción sustantiva contemplada en nuestra normatividad nacional, por lo tanto es un derecho real de garantía. El derecho de retención puede ser ejercido también judicial como también extrajudicialmente. ¿Y en qué consiste el derecho de retención como excepción sustantiva? En rehusar la entrega de un bien, hasta que la otra parte cumpla con una obligación. Muy bien. Vamos a poner un ejemplo. Hay dos procesos judiciales. Un proceso de desalojo y un proceso de pago de mejoras. En un proceso yo debo desocupar la casa. Ya hay oro. Y en otro proceso me deben pagar mejoras. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo plantear esta excepción sustantiva. Señor juez, planteo la excepción sustantiva de derecho de retención. Que se me permita mantener en la posesión del inmueble hasta que el demandado en el proceso de pago de mejoras me pague las mejoras. El día que me pague las mejoras me voy. Es el derecho de retención. Estoy reteniendo un proceso, manteniendo la posesión hasta que cumpla. Es el derecho de retención. Otro caso, yo tengo un bien en custodia. Miren, yo tengo un bien en custodia porque el Señor me debe. Por la deuda que te tengo, tengo este bien en tu poder. Yo lo tengo. De repente el demandante necesita el bien, me demanda. Señor juez, y le pongo demanda con el señor Herrera para que entregue el bien. Yo ahí en ese proceso, señor juez, derecho de retención. Que me permita que yo siga reteniendo el bien hasta que el señor me pague lo que me debe. Aquí está, derecho de retención. Le paraliza el proceso. Es el derecho de retención como excepción sustantiva. Hay otra excepción sustantiva que se llama la excepción sustantiva de incumplimiento. La excepción de incumplimiento. La excepción de incumplimiento es una excepción sustantiva que procede en los contratos con prestaciones recíprocas en el cual las partes deben cumplir en forma simultánea. Y yo no puedo demandar a la otra parte que cumpla si yo no cumplo. En eso se define la excepción de incumplimiento. Miren, yo celebro un contrato con prestaciones recíprocas, muy bien, de un bien inmueble, compra-venta, crédito, pago el 50%. Y hay una cláusula que dice: el día que pagues el otro 50%, te entrego el inmueble. ¿Sí? De repente me demandan la entrega del inmueble. Y yo digo: mi plata. Si hay un contrato con prestaciones recíprocas, te entrego cuando me pagues. ¿Qué le digo al juez? Señor juez, interpongo la excepción sustantiva de incumplimiento. ¿Para qué? Para que el señor me pague lo que me debe, y en el momento que me pague yo le entrego el inmueble, porque debemos cumplir simultáneamente. Él no me puede demandar que yo cumpla si él no cumple. Eso se conoce como excepción sustantiva de incumplimiento, cuando las pretensiones en un contrato con prestaciones recíprocas se deben cumplir en forma simultánea. Y yo no puedo pedir que él cumpla si tú no cumples. ¿Qué estoy diciendo? Cumple, yo cumplo, pues. Es excepción de incumplimiento. Es una excepción sustantiva. ¿Qué consigo? Paralizo el proceso, pues lo paralizo, está bien. Ahí está el proceso. Excepción de incumplimiento. ¿Me pagas? Por orden de juez, pones el dinero a disposición del juzgado y ahí está, pongo la llave yo a disposición del juez para que te entregue el inmueble. Excepción de incumplimiento. Cuando en los contratos con prestaciones recíprocas. Hay otra excepción que se llama excepción de caducidad de plazo. La excepción de caducidad de plazo es una excepción distinta a la excepción de caducidad que hemos visto antes, la caducidad procesal. Mire, una cosa es la excepción de caducidad, que ya la hemos visto hace rato,
y otra cosa es la excepción sustantiva de caducidad de plazo. Son dos excepciones totalmente distintas. ¿En qué consiste la excepción de caducidad de plazo? La excepción de caducidad de plazo procede en los contratos con prestaciones recíprocas cuando una parte debe cumplir en primer lugar y otra parte debe cumplir en segundo lugar. ¿Y quién la puede plantear? El que debe cumplir en primer lugar cuando advierta de que si él cumple, la otra parte no va a poder cumplir o no va a poder garantizar su cumplimiento. Vamos a poner un ejemplo. Yo me dedico a la venta de cerveza, por decirlo. La empresa me trae a mí 2000 cajas de cerveza para que yo venda. Hay un contrato con prestaciones recíprocas. ¿Qué dice el contrato? Lo que se llama venta-consignación. Los días 15 de cada mes te debo entregar 2000 cajas de cerveza. Por decir un ejemplo, ¿no? Por decir un ejemplo, 2000. Y los días 30 o 15 del otro mes o 14 del otro mes yo te pago para que me puedas entregar. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Me toca entregar la cerveza. Tengo que entregarla. Pero cuando la voy a entregar, ya estoy por entregarla, me doy cuenta, me entero de que el hombre está mal. Ya intervino la SUNAT, le han quitado todos los tiempos. Entonces yo me pregunto, yo debo cumplir en primer lugar, él en segundo. Pero si yo cumplo, le entrego, ¿quién me garantiza que me va a pagar? Si el hombre te la quiebra. ¿Qué planteo? Si no hay demanda, yo propicio la demanda. Señor juez, vía demanda, excepción de caducidad de plazo. Que usted ordene que se suspenda la entrega hasta que el señor me garantice cómo va a pagar una carta fianza, ¿verdad? Y si hay demanda, porque de repente él me demanda para que le entregue, lo planteo en la demanda, excepción de caducidad de plazo, para que se suspenda el proceso hasta que se garantice su cumplimiento. Esa es la excepción de caducidad de plazo, que es diferente a la excepción de caducidad. En el Perú yo he visto 3 caducidades, por si acaso. Es caducidad procesal que hemos visto cuando se presenta la demanda fuera de plazo, caducidad de plazo que estamos viendo ahorita, y hay también la caducidad de testamento, que es un acto de ineficacia. Incluso ya hay tesis, incluso hasta proyectos de ley, que la caducidad de testamento no debe estar como caducidad, sino como un acto anulable o ineficaz. Pero ahí está. Entonces hay 3 caducidades. Y ahora hemos visto la caducidad procesal y la caducidad de plazo, que es una excepción sustantiva, y la caducidad secas es una excepción procesal. Entonces esa es la excepción que le encuentra en el artículo 1427 del Código Civil. Hay otra excepción que la doctrina aconseja que no es recomendable plantearlo vía excepción, sino más que todo vía demanda, que es la llamada excepción de prescripción adquisitiva de dominio, que está en el artículo 952 del Código Civil. ¿Por qué esta es una excepción sustantiva y por qué se aconseja plantearlo vía demanda? Porque la prescripción adquisitiva de dominio tiene algunos requisitos especiales. Entonces dice, no lo puedes plantear en otro proceso, pero sí lo puedes plantear vía demanda. O sea, cuando te demanden la reivindicación o cualquier otro proceso, tú puedes demandar la prescripción adquisitiva de dominio, que también es una excepción sustantiva, aunque en la exposición de motivos está comprendido de que se puede plantear como excepción cuando se trata de bienes muebles. Pero la regla, la misma doctrina aconseja, dice mejor plantearlo vía demanda, porque una excepción sustantiva se puede plantear vía demanda y al final pueden seguir 2 procesos paralelos y al final se acumularán, se puede lo considerar conveniente, pero al final vas a defender tu derecho. Estas son las llamadas excepciones sustantivas, repito que son 5, que es el derecho de retención, la excepción de incumplimiento, la excepción de caducidad del plazo, la excepción de saneamiento por hecho propio del transferente y la prescripción adquisitiva de dominio, que por lo general se aconseja se plantee vía demanda y no vía excepción. Después tenemos la tercera parte, las defensas previas. Las defensas previas son instrumentos procesales por medio de los cuales el demandado solicita la suspensión del proceso que se haya instaurado mientras el accionante no efectúe la actividad preliminar antes de la interposición de la demanda dispuesta por el derecho sustantivo.
Las defensas previas afectan el proceso, pero no implican su conclusión, pues con ello lo que se consigue es evitar temporalmente la prosecución, porque ponen de manifiesto que la pretensión del actor aún no es exigible, por cuanto el órgano jurisdiccional deberá resolverlas previamente antes de revisar el fondo de la controversia. Monroy Gálvez, uno de los autores del Código Procesal Civil, define las defensas previas. Dice, son una especie de cuestión previa que plantea el demandado para obstar provisionalmente la prosecución de la relación jurídica procesal instaurada. No se trata de discutir la validez de la relación procesal y tampoco la de denunciar la falta de una condición de la acción. ¿Qué es lo que, en otras palabras, quiere decir Monroy Gálvez? Quiere decir lo siguiente: las defensas previas son parecidas a una cuestión previa. ¿Qué persiguen? Que el juez, en todas ellas, que el juez suspenda el proceso hasta que se realice cierto determinado acto. Ese es el efecto de todas las defensas previas. Pero ojo, como una defensa bien planteada puede ganar un proceso sí o sí, depende cómo lo plantees. No obstante que suspenden el proceso, pero con esa suspensión, de esa suspensión puede sacar provecho, y de ese provecho puede ganar el proceso. Entonces, el efecto de las defensas previas en todas ellas es suspender el proceso hasta que se cumpla el tiempo o el acto previsto como antecedente para el ejercicio. Y las defensas previas se plantean al igual como si fuera una excepción, con la única diferencia que en todas ellas vienen a ser dilatorias, porque van a dilatar el proceso hasta que se cumpla. La primera defensa previa que vamos a ver es el beneficio de inventario. El beneficio de inventario procede en los casos en los cuales se demanda a los herederos de una persona por una obligación. Y los herederos pueden plantear esta defensa previa. ¿En qué consiste? En solicitar al juez a que se suspenda el proceso ¿hasta qué? Hasta que se realice la facción de inventarios y se pueda determinar si es de que hay saldo resultante para cumplir con la obligación. ¿Y eso por qué? Porque si nosotros nos vamos al derecho de sucesiones, al artículo 660, desde el momento de la muerte de una persona, el activo y el pasivo se transmite a sus herederos. Y el artículo 661, los herederos responden solamente por el monto recibido. Entonces, esta defensa previa, señor juez, nosotros pedimos que se suspenda el proceso para que se haga el inventario, porque no sabemos si va a haber saldo resultante o no. ¿Por qué? Porque hay otras deudas. Ya hay una relación para pagar deudas, ustedes saben, de un fallecido. En primer lugar, ¿qué se debe pagar en primer lugar? Los gastos de la enfermedad, el sepelio, eso es lo primero. En segundo lugar, los beneficios sociales es de que ha dejado trabajadores. En tercer lugar, la SUNAT, que no deja de estar ahí de lado, tercer lugar. Y en cuarto lugar, ya las demás acreencias. Por lo tanto, mientras no se haga la facción de inventarios y para ver qué otras deudas hay, nosotros no podemos todavía, no negamos la deuda, pero sí queremos que se suspenda hasta que termine. De repente termina el proceso, se hace el inventario, se suspende el proceso, se hace el inventario y resulta que lo que ha dejado el causante alcanza con las justas para pagar a la SUNAT, ya no quedan para pagar a los herederos, porque los herederos no responden por sus bienes por deudas del causante, responden por el monto recibido, hasta donde alcanza. Esa es la regla general. Entonces, esta defensa previa ayuda pues a saber si efectivamente hay saldo resultante para responder por obligaciones que haya dejado el causante a su fallecimiento. Después tenemos otra defensa previa, el beneficio, ahí no está, pero vamos a explicarlo, el beneficio de excusión. El beneficio de la excusión es una defensa previa que procede de plantearla a los fiadores cuando hay varios fiadores, hay un deudor y la deuda no es solidaria. Entonces yo digo, señor juez, yo soy fiador, a mí me han demandado para que yo pague el íntegro de la deuda, pero yo planteo el beneficio de excusión
para que en primer lugar se me excluya a mí hasta que usted agote las cobranzas del deudor principal. Incluso digo, el deudor principal tiene tales y tales bienes, aféctenle a él aféctenle. Y si él no paga, recién usted pide contra los fiadores. Pero ojo, si la deuda es solidaria no puede hacer eso. Cuando la deuda es solidaria, el acreedor puede demandar a cualquiera. Es por eso que ahora en los créditos siempre cuando suscribes, garantizas algo, te ponen deudor solidario, fiador solidario, ya fuiste. Pero si no aparece esa palabra de solidario, sí puede plantear el beneficio de exclusión. Y el beneficio de división, que es el otra defensa previa, procede cuando hay varios fiadores y han convenido en cada uno sea garantizado por un monto determinado. Vamos con un deudor, vamos 5 fiadores, y cada uno nos hemos comprometido a garantizarlo por una cantidad, 20%. Por de repente demandan a uno para que pague el 100%, él puede decir, señor juez, beneficio de división, porque está establecido, yo no puedo responder por todo, por lo tanto que se suspende el proceso hasta que se divida la deuda y yo pago por la parte que me corresponde, no por el total. Ese es el beneficio de división, que es una defensa previa que consiste en suspender el proceso hasta que se divida la deuda y pagar la parte que me corresponde. Después tenemos el beneficio de plazo en la resolución de pleno derecho. Muy bien. El beneficio de plazo en la resolución de pleno derecho, miren, es una defensa previa que consiste en plantearla cuando hay un contrato con prestaciones recíprocas, hay una cláusula resolutoria expresa que dice, si una de las partes no cumple, el contrato se resuelve de pleno derecho y el causante de esa resolución debe pagar una suma de tanto por daños y perjuicios. Muy bien. Me demando al señor Herrera por resolución de contrato y que pague la penalidad $500,000 de soles. Entonces yo digo, pero a mí no me han comunicado antes que cumpla, planteo esta defensa previa. Defensa previa de beneficio de plazo en resolución de pleno derecho. Solicito que se suspenda el proceso para que el demandante previamente me requiera que cumpla, dándome un plazo de 15 días. Muy bien. No ha cumplido con ese requisito. ¿Qué hace el juez? Suspende el proceso. Le dan 15 días. Me notifican 15 días para que cumpla. ¿Qué hago? En los 15 días cumplo. Terminó el proceso. Ya no me pueden demandar que daños y perjuicios. Ahí terminó. Me liberé de una cláusula penal. Me liberé. Primero planteé la defensa previa en ese plazo parejo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en los contratos son ley para las partes, pero para resolverlo por resolución de pleno derecho tiene que comunicársele previamente. Señor, te comunico, paga, o si no se va a resolver el contrato. Pero no puedes de frente ir al juez sin haber hecho uso de ese beneficio. Entonces de ahí la importancia de esta defensa previa, porque suspendes el proceso y después pagas y te liberas de una responsabilidad, de una cláusula penal existente en el contrato. Después tenemos otra defensa previa, comunicación al deudor cedido de la cesión de derechos. Comunicación al deudor cedido de la cesión de derechos. Muy bien. En una cesión de derechos, yo soy el deudor cedido, han cedido mis derechos, no me comunicaron. Yo puedo pedir que me comuniquen esa cesión de derechos, pero ¿qué beneficios puedo sacar de esa cesión de derechos? Muchas cosas, porque a mí previamente me han debido comunicar, porque una sesión se puede hacer de repente a 2 o 3 personas, lo que sucede actualmente como una compra-venta. Entonces yo contra quién respondo, han cedido mis derechos, yo ya le debo a él, han cedido mis derechos, pero de repente ese señor lo ha cedido su derecho a otros más. Y yo respondo por quién me comunica primero, no me comunicaron. Y me puedo oponer también a esa cesión de derechos. No me comunicaron. Razones por las cuales existe esta defensa previa para que el juez suspenda el proceso y se me comunique en forma fehaciente esa cesión de derechos. Después tenemos otra defensa previa de aprobación de cuentas previa a donación en favor del tutor o curador.
Cuando una persona ocupa un cargo de tutor o de curador, en la realidad va a recibir un pago. De repente hay un tutor que ha cuidado a un niño desde los 3 años, huérfano. El pueblo nombró tutor, huérfano de padre y madre. Él le ha administrado todos sus bienes porque el niño tenía una fortuna. ¿Cuál era el pago? Que él, cuando cumpla con su función, le iban a entregar en pago una vivienda, una casa. Muy bien. Termina el niño, cumple los 18 años, ya terminó su función de tutor, y él demanda que me entreguen la casa, porque ya cumple. El niño que ya es joven puede plantear esta defensa previa. Puede plantear esta defensa previa. ¿Para qué? Para que previamente el señor rinda cuentas de la gestión. Que rinda cuentas previamente y recién le entrego la casa. Porque como él me administrado cuando yo no conocía nada, de repente, si no rinde cuentas documentadas, puede ver ahí que él ha sacado provecho económico. Y de repente ese provecho económico que ha sacado puede descontarse del bien que yo tenga que entregar. Entonces, miren, esta defensa previa lo que persigue es eso. Lo que persigue es eso, de que se suspende el proceso hasta que el tutor o curador, porque puede ser un curador de un enfermo mental, y que cuando el enfermo mental recobra su capacidad, tiene que entregarle un bien por el trabajo que ha hecho. Entonces, en ese caso, tiene primero que rendir. Y por último tenemos otra defensa previa que se conoce como comunicación al donatario o a sus herederos de la revocación de la donación. Nosotros sabemos que la donación es un acto jurídico unilateral, formal y solemne, y si una persona dona, también esa donación puede ser revocada. Pero para revocar una donación tiene que haber causales, no se puede revocar porque se quiere. Nos imaginemos un caso que a una persona le donan una casa, le donan, después le revocan la donación y lo demandan para que traiga bien. Entonces él se entera y dice: un momentito, me donaron la casa, los herederos me han revocado la donación y me están demandando. Yo no me he enterado de esa revocatoria. Entonces planteo esta defensa previa de comunicación al donatario o a sus herederos de la revocación de la donación. ¿Para qué? Para que se suspenda el proceso y me comuniquen la revocación de la donación. ¿Y qué gano con eso? Porque dentro del plazo de 60 días yo puedo plantear, puedo cuestionar esa revocatoria, que se quede sin efecto. Entonces, suspendo un proceso e inicio otro. Una vez que me comunican, me opongo a las causales. ¿Por qué? Porque para revocar una donación tiene que haber causales claramente tipificadas en la ley. Una de ellas es, por ejemplo, que a mí me donen y yo intente matar a quien me donó. Esa es una causal, o a un familiar de él. Pero si no hay causal y me revocan simplemente porque me quieren revocar, yo puedo traerme abajo esa revocatoria, pero para lo cual previamente tuve en el proceso que plantear la defensa previa de comunicación al donatario o a sus herederos de la revocación de la donación, para dentro del plazo de 60 días que se me concedan poder accionar. Y ahí está el artículo 1640 del Código Civil precisa: no procede efecto la revocatoria si dentro de 60 días de hecha por el donante no se comunique en forma indubitable al donatario o a sus herederos. Si no me comunicaron dentro de los 60 días y ya me están demandando, yo puedo plantear esta defensa previa para que me comuniquen y en esos 60 días yo poder accionar. Con eso podría simple y llanamente tener éxito en un proceso. Bien, con esto concluimos. ¿Alguna pregunta? Me decía el señor Zapata, las preguntas que se las manden, y ustedes tienen los correos, dice, que se las manden ahí aquí, a ver que saben dónde es el correo. Mañana pasado, no se preocupen, estudien bien. Pero háganlo ya, mañana.